fue perseguido por el régimen, denunció las injusticias y vio de cerca el sufrimiento de miles de familias y sostiene que detrás de la crisis política existe una batalla mucho más profunda, una batalla espiritual. ¿Qué está ocurriendo realmente en Venezuela? Hoy nos acompaña Giovanni Luisio para contarnos desde su propia experiencia. Antes de comenzar, suscríbete a Va de Retro, activar la campanita. Cada semana compartimos entrevistas y testimonios que ayudan a comprender la batalla espiritual que vivimos en el mundo de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Va de Retro. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, esta invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros. Que no soy presbítero, soy religioso, soy fraile. Mi orden, en las reglas, somos frailes, frailecitos, así como San Francisco de Asís, como otros tantos frailes. Y por supuesto, colaboramos, estamos en perfecta alianza con nuestras parroquias y con nuestros obispos. Bueno, para mí es un placer. Italia, Italia, hombre, cuánto te quiero, Italia. Basilicata, Te manca l'Italia, padre. bueno, bueno, bueno. Yo pertenezco al priorato, ahorita español, pero al inicio pertenecía al priorato napolitano, ¿no? Napolitano, y ahora al español, después que nuestra orden fuese aprobada por la iglesia, ya tiene unos cuantos años aprobada. Y Venezuela es mi país. Yo soy más venezolano que la arepa, que la cachapa, que cualquier cosa de esa, ¿no? Pero Italia uno la lleva acá y hasta sueña en italiano. ¿Cuál es su misión en Venezuela y cómo describiría la realidad que vive hoy día el pueblo venezolano? ¿Qué cosas no llegan a mostrar los medios de comunicación internacionales? Después de tanto tiempo, tantos años acompañando a la gente, ¿qué es lo que más le duele ver? Bueno, esto es una secuencia de acontecimientos. Esto no viene de ahorita. Este dolor que tiene Venezuela, una Venezuela herida, comenzó por los años 89, 90, 91, 92. Algo que yo advertía. Mi padre, que en paz descanse, viene de la Segunda Guerra Mundial. Y él, cuando vio a aquel señor con esa boina y dijo, por ahora, dijo, uy, ojalá que el pueblo venezolano no elija una gorra, porque va a sufrir mucho. Palabras de ese momento de un anciano, y que evidentemente comenzaron a pasar una serie de situaciones graves. Mi orden es una orden de defensa de la civilización occidental. Civilización que está en peligro, herida de muerte, sobre todo en Europa, en España. No vamos a caer sobre el avance musulmán, ¿no? Muy silencioso, muy calladito. Y entonces nuestra civilización, con este modernismo, con todas estas cosas, no hemos sabido interpretar los signos de los tiempos. No hemos sabido leer lo que Dios nos está indicando. Nuestra orden siempre ha estado presente. No somos muchos, somos unos 32 en Venezuela. En el Tigre somos 5, donde estoy. Ahorita yo soy su superior. Pero siempre hemos estado, por lo menos cuando en el 2015, 16, 17, había la hambruna en Venezuela, que no conseguíamos absolutamente nada en los anaqueles en Venezuela. No, yo llegué a comer una cosa, una harina rarísima, que me causó un daño pero terrible en el estómago. Veíamos a nuestros sacerdotes, a nuestros frailes, sobre todo los frailes españoles, que después de la comida en los conventos, que
era una comida poca, íbamos a comer mango. El mango es una fruta muy prodigiosa en Venezuela, y sobre todo donde estoy yo, que está en todas partes. Entonces, no, aquí hay que hacer algo. Y bueno, nació la Fundación Ángeles Solidarios de nuestra orden, donde nos organizamos junto en ese momento con la parroquia de los frailes franciscanos, mi buen amigo el padre Fray Joel, lo quiero muchísimo, los franciscanos, organizamos un ejército de bicicletas. Llevábamos la comida a los ancianos, llevamos eh, comida en todos lados y nos colocamos a trabajar en el vertedero de basura. Ahí queriendo crear una comunidad, pero encontrándonos que hasta el régimen dominaba la basura, los pranes chavistas. Ahí en los vertederos vas a encontrar de todo, hasta venta de niños, de niños, tanto masculino como femenino, de todo. No quiero hablar porque tengo buenos amigos allá y bueno, pero los pranes dominaban todo esto y nació las bicicletas de la solidaridad, bicicletas de la solidaridad. Luego, saliendo de toda esa situación de hambruna, de necesidad, nos llegó para rematar el COVID-19. Mientras nuestros señores obispos, no todos, el de acá sí mandó a, cuidado, no estoy en desobediencia con él, pero hay que decirlo, él por prudencia, él mandó a cerrar las iglesias y eso, los frailes, tanto los frailes franciscanos como los frailes pobres de Caballeros de Cristo, decidimos no cerrarnos. Y esas bicicletas y las jornadas, porque teníamos jornadas de alimentación antes y de medicina, comenzamos a llevar los médicos a las casas, comenzamos a llevar las comidas a las casas. Y bueno, nos mantuvimos siempre activos. Y de ahí nació, con la ayuda de los frailes mm, pobres de Cristo y los frailes franciscanos, un comedor que se llama Fray Enrique Costa Migueles. Bueno, nosotros, gracias a Dios, por medio de venezolanos en Kendar y mi buen amigo el padre Palmar, yo lo quiero mucho y lo voy a abrazar cuando vuelva a estar en Venezuela, venezolanos en Kendar, otros amigos como Rafael, un comunicador social, y mucha gente del Tigre, que fue mi alumna en el Colegio San Antonio, mandaban container de comida, mascarillas para asunto del COVID, porque fue terrible, aquí fue terrible. Y bueno, yo tenía que pelear con la Guardia Nacional, guindarme en los containers cuando me llegaban acá a la ciudad del Tigre, y yo, bueno, me irán a matar, pero no se los entrego. Y bueno, uno con tantos años tenía una hijadita por ahí que era la comandante de la Guardia Nacional, la llamaba, mira hija, ¿cómo es posible que esta gente fascinerosos, para no decir otra palabra, porque yo soy italiano y digo otra cosa de palabra, ¿no? Cuando me molesto, me quieren quitar acá los containers. Bueno, gracias a Dios, todo lo que nos entregaba llegaba. Bueno, y después que pasó todo esto, no, bueno, el trabajo normal de la comunidad religiosa en la parroquia. Ahorita estoy con mi buen amigo el padre Geomar Gómez, diocesano, el asesor de Cáritas. Y ahora nuevamente una tragedia. Entonces, bueno, la experiencia que tenemos nosotros, eh, hermano, hermano Ave María, bueno, esa experiencia que tenemos, em, fusionamos Cáritas diocesana y Cáritas nacional. Lamentablemente siempre hay como las miserias humanas. Y yo lo digo, yo lo voy a decir. Nos prohibieron utilizar el logo de Cáritas diocesana. ¿Quién lo prohibió utilizar? La coordinadora, una doctora, prohibió y puso trabas. Ah, bueno, digo, así es la cosa. Y le dije al padre, no se preocupe, estas miserias no pueden ocurrir, no, que nosotros nada más somos los que tenemos que llevar el sello. Si todo lo que nosotros
más de 30 toneladas, por un lado, después 80 toneladas. Hicimos el centro de acopio, un centro de acopio, y nos aliamos, sí, con un político, o sea, un político, que fue el exalcalde del Tigre, ni siquiera está en mandato. El exalcalde del Tigre fue preso, fue puesto preso 3 años, y tuvimos que luchar nosotros con la denuncia, no solamente con él, sino con muchos otros presos políticos, los presos privados de libertad, los militares, la familia Leiva. No sé si has escuchado cuando este señor, el innombrable Diosdado, vino al Tigre y cerró unas empresas de explosivos, y eran explosivos para la faja petrolífera, ¿no? Sencillamente la excusa para expropiar. Y bueno, defendimos a los presos políticos, y este exalcalde en funciones lo desterraron. 3 años preso, torturado, vejado, y se logró su libertad plena, no por amnistía, sino libertad plena. Se logró, y bueno, eso me ganó la antipatía del momento, el ministro el fiscal general de la República, que es del Tigre, en ese momento, Tarek William Saab. Tarek William Saab. Entonces, bueno, nada, él tiene su movimiento de ciudadano, movimiento independiente de ciudadano, está ubicado en una avenida principal, y nada, perdón, se me ocurrió la idea, bueno, mira, préstame el local para hacer un centro de acopio, y entre la gente que lo conoce a él y la gente que a mí me conocen, porque me gané en un momento el fraile de la maletica, ¿no? Hay una foto que te voy a mandar por ahí, porque en esa maleta iban medicinas, alimentos, y bueno, yo me iba a pie por todo el Tigre. Y uno es muy conocido. Y bueno, vamos a hablar claro, las iglesias tienen algunas capacidad de ser centro de acopio. Vamos a ser claros. Aquí, si no nos unimos, sociedad civil, iglesias y todo, para dar seguridad de lo que nosotros recolectamos, y lo llevábamos o lo llevamos directamente a Cáritas Nacional, en la Conferencia Episcopal Venezolana, que es tremendo la logística. Yo los felicito y lo bendigo, tremenda, y de allí lo llevan a la hora cero. Entonces, en esas mezquindades, en vez de poner soltura, pusieron trabas. Y bueno, yo me fui directamente 2 veces a Caracas, hablé con la propia directora de Nacional de Cáritas, y dijo, no, mire, no, ustedes sean centro de acopio, porque sociedad civil, iglesia y órdenes religiosas debemos estar unidas. Y esas cosas hay que denunciarlas, porque a veces en nuestra iglesia no comprendemos que la fe sin una caridad y una misericordia no es una verdadera fe. Yo respeto todo el procedimiento, todos los protocolos, pero en este momento debemos ser expeditos, rápidos. No hay, porque el protocolo hay que pedirle permiso al obispo hay que pedirle permiso al cardenal, el cardenal hay que pedirle permiso al papa, el papa viene y regresa, y entonces hay un protocolo de Cáritas. No, la burocracia es buena cuando hay tiempo, eh, si se quiere, para organizar, pero en Claro. estos momentos una mínima burocracia para que las cosas lleguen debe prevalecer. Ese es el trabajo de mi orden. En tiempo de paz, predicar a tiempo y a destiempo en los barrios más necesitados. En tiempo de emergencia, ser curadores de alma, y también eh, llevar el pan nuestro de cada día, a llevarlo, la medicina. Eso es, hermano. En estos últimos días, Venezuela volvió a ser noticia por el terremoto. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Qué necesidades tienen actualmente las familias afectadas? Bueno, Cáritas tiene un protocolo. Cuando hubo el terremoto, nosotros nos activamos la primera noche. Ahí fue que se nombró el centro de acopio de mi ciudad. Yo hablé con Ernesto Paraqueima. Inmediatamente todo el equipo, tanto de Hermanos Templarios como de la Fundación Ángeles Solidario y el equipo de mi ciudad, nos activamos. En su primer momento, agua.
alimentos no perecederos, frazadas, medicinas de impacto, o sea, para curar los golpes, ese tipo de cosas, heridas, ropas, ropas. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa, ya no se pide ropa, porque hemos visto cómo lamentablemente en los campamentos los militares y otros fascinerosos, la UEC creo que así se dice, UEC, que son organizaciones chavistas que todavía existen, yo todavía no entiendo cómo siguen existiendo esta gente o estas organizaciones, no la gente, sino la organización, se agarraban todo. Los depósitos de Cáritas estaban repletos de ropa, entonces se detuvo. ¿Por qué? Porque la segunda fase ahora es el desalojo de la zona cero, de los sobrevivientes. Entonces, por lo menos ya hoy deben estar llegando unas 60 o 70 familias, ya previamente habían llegado otras familias, y en vez de llevar directamente a la zona cero, tenemos que entonces recibir a todos estos hermanos acá, por lo menos en cada ciudad, en nuestro caso en la diócesis del Tigre. Inmediatamente me comunico con el padre Geomar y cuáles son las necesidades. Sí, ahora la ropa la necesitamos acá, necesitamos medicina, necesitamos médicos. Ya Cáritas está poniendo en actividad sus médicos, también médicos privados, médicos en equipo que tenemos nosotros, y trabajar coordinadamente. Cáritas, que es iglesia católica, parroquias y la sociedad civil, las órdenes religiosas, nos hemos activado. Entonces, carpas, medicinas, antivirales, médicos, necesitamos médicos. Hay el programa SAMAN que se va a activar. SAMAN es un sistema de pesaje a los niños para la nutrición, porque van a venir muchos niños con un cuadro de desnutrición. ¿Dónde vamos a albergar estas familias? Bueno, hay algunos en algunos hoteles, hay algunos, no sabemos si va a ser en el estadio, pero hay que tomar las medidas. Entonces, lo más necesario es eso. Bueno, y muchas personas, nosotros por intermedio de nuestra fundación y mi ciudad, se ha conseguido, algunas personas que fueron a vivir a La Guaira, dejaron sus casas acá. Entonces sus casas, gracias a Dios, no fueron expropiadas ni invadidas, algunas, entonces están deterioradas. Bueno, estamos ayudando a que se le cambie el techo, se le dé nevera, se le dé cocina. Lógico, no nosotros, hablamos con empresarios amigos, ¿no? Empresarios sobre todo italianos. Quiero agradecer al consorcio de Stefano Masobrio, un paisano, que está colaborando al 100% para equipar a familias encuestadas directamente, porque aquí van a venir entonces los más vivos. Entonces, esa es la segunda fase, hermano. Llegando nuestro cuarto camión acá en los depósitos de Cáritas Nacional en la Conferencia Episcopal Venezolana. Cansados, satisfechos, vamos a volver probablemente el viernes a traer más ayuda. Eso sí, nos han dicho que la ropa la guardemos por allá, la ropa. Ellos en un momento preciso van a decir cuándo traer la ropa. Lo que ustedes han donado, vean toda la logística que hay acá. Aquí todo el mundo está trabajando. Usted fue perseguido por el régimen venezolano. ¿Cómo comenzó esa persecución? Volviendo un poco hacia atrás, ¿no? ¿Qué fue lo que le molestó tanto de su ministerio, ¿no? A ellos. Bueno, decir la verdad nos hará libres. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo más de 20 años marchando, más de 20 años marchando. Siempre he dicho que esto es una batalla espiritual y hemos coincidido el padre Palmar y mi persona, que esto es una batalla espiritual. Ya lo explicaré más o menos cómo se cierran estos ciclos. Y nada, yo tengo programas, tengo podcast, tengo palabras de vida
en una cadena multicanal radio y también a veces salimos en Vatican News, en varias cadenas, pues, ¿no? Y bueno, con mucha elegancia, pero con mucha fuerza y con la palabra de Dios por delante, hemos denunciado al régimen. Hemos denunciado incluso señores obispos que están con el régimen. Lo hemos denunciado con nombre y apellidos. Eh, Da pena decirlo, ¿no? Da pena decirlo, pero tenemos que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y eso no quiere decir que seamos desobedientes. Nosotros somos obedientes al magisterio, somos obedientes a la santa palabra, pero no podemos ser obedientes a lo malo. Y bueno, la persecución comienza cuando comenzamos a defender a los presos políticos, especialmente al licenciado Ernesto Paraqueima. Comenzamos a denunciar, comenzamos en todos los días, sacamos uno o dos programas y eso fue creando una conciencia colectiva y la gente comenzó a manifestarse. Evidentemente comenzaron a colocar patrullas en la cuadra, a amenazar, ¿no? Yo un buen día ya fastidiado salí, le toqué el vidrio y me bajaron y me dijeron, mire, fraile, váyase a dormir si no lo hacemos dormir. Bueno, si me va a pegar un tiro, pégame el tiro de una vez. Pégame el tiro fascineroso. Y bueno, cuando detuvieron también a unos periodistas, fui a reclamar al lado de la iglesia Santa Clara, tienen ellos un centro allí, y nada, me dejaron unas horas. Me imagino que varios amigos sacerdotes que conocen por allá arriba me tuvieron ahí. ¿Qué me decían? Groserías, me apuntaban, me decían ustedes, los curas, se la creen que saben todo, ustedes son unos escuálidos y otras barbaridades más. Y bueno, un muchacho que yo nunca le vi las caras porque están todos tapados, me dice, profesor, y yo, yo fui profesor tuyo, sí, fue profesor mío en el San Antonio. Y yo, pero no aprendiste mucho, que estás ahorita de esbirro, de torturador, sin vergüenza. Y me dijo, mire, haga una cosa, yo lo voy a dejar ir, váyase. Bueno, además de las persecuciones, de las vigilancias que me han hecho, me han respetado, no sé, debe ser porque Tarek William al principio yo teníamos cierta, hola, hola, ¿qué tal, qué tal? No es que sea de mis amistades preferidas, no, uy, qué buenos amigos, vamos a salir juntos a caminar con la mano agarrada como Heidi, ¿no? Pero esa eh, relación se rompe cuando lo denuncio públicamente ya que él tiene aún y tenía algunos presos particulares, igual que Diosdado Cabello y él, entre ellos el licenciado Ernesto Paraqueima. Y eso a él le molestó. Y bueno, me imagino que por la investidura de fraile que tengo, trataron de no meterse mucho conmigo, pero sí persiguieron a otros hermanos, no voy a decir los nombres, que en este momento están fuera del país. Pero yo no me considero opositor, tampoco me considero del régimen, me considero un cristiano, un fraile, porque lamentablemente la oposición lo está haciendo mal, está utilizando los mismos mecanismos y eso hay que denunciarlo, porque ¿quiénes me están atacando más ahorita? La gente de 20 Venezuela, Ave María Purísima. Pero no estoy hablando de María Corina, estoy hablando de la gente que dirige 20 Venezuela, porque los dirigentes que hemos logrado sacar nosotros y denunciar que estaban presos, de repente van en contra de ellos, o sea, políticamente. Un fraile no ve si un color de partido o si eres, no, ve seres humanos, ve seres humanos. Entonces la pregunta que me hago, querido hermano Luis, es, ¿qué será mejor? No sabemos si los que están viniendo, que no han llegado, porque aquí sacamos dos dictadores, pero dejamos tres, los hermanos Rodríguez y a Diosdado. Y entonces
Yo no estoy de acuerdo con los bombardeos, pero se ha demostrado a nivel de derecho canónico que es la justa defensa. Y los bombardeos del 3 de enero fue una justa defensa a toda esta matanza, a toda esta persecución. Pero pareciera que están agarrando más fuerza. Entonces, eso hay que mirarlo con ojo. Entonces, es allí donde esto, y le hemos exigido al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor González de Zárate, mis saludos y mi respeto, y a Monseñor Brior, arzobispo metropolitano de Caracas, que se haga un magno exorcismo, porque lo que está pasando en Venezuela, vamos a hablar claro, el quien no tenga la conexión de la oración, el quien no esté con el Espíritu Santo, no va a saber leer los signos de los tiempos. Esto no lo produjo Dios, lo produjo nuestra desobediencia, nuestra falta de preparación y terquedad de seguir construyendo ya en el 99 este sacrificio de miles de personas donde Hugo Rafael Chávez Fría silenció para él hacer su constituyente en ese momento, silenció y miles de personas murieron. Ahí se abrió un ciclo, porque ahí se hizo, y la gente se va a reír, algunos, pues ya creo que no, se hizo un rito satánico y en su momento yo lo advertí. Es típico del demonio cuando se hace este tipo de pacto, yo te ofrezco la vida de tal. Entonces él silenció. Ahora, ¿qué está pasando? Se está cerrando un ciclo. Eso es muy sencillo. Vean el diluvio universal, como por medio, lamentablemente, de catástrofes naturales, el planeta cambia, se va cambiando los ciclos y vamos volviendo a una estabilidad espiritual, emocional y corporal. Acuérdate, querido hermano Luis, que somos imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, y una sola persona. Nosotros somos imagen de Dios, somos mente, cuerpo y alma, y seguimos siendo uno solo. No somos dioses, ese es el pecado. El pecado es que queremos ser dioses. Entonces, si nuestro pueblo venezolano no cambia en mentalidad, sino como les dice la canción cuando vino el Papa a España, alza la mirada, alza la mirada. Si no alzamos la mirada nuevamente al Señor y pisando pie en la tierra, Venezuela no va a cambiar, Luis. Eso es lo que, justo el tema que quería tocar. Usted suele decir que la crisis venezolana no es solamente económica ni política, existe también una profunda crisis espiritual. Durante años se ha hablado de la presencia del espiritismo, santería y prácticas de brujería en distintos ámbitos del poder. ¿Qué ha visto usted personalmente? ¿Qué lugar ocupan hoy estas prácticas dentro de la sociedad venezolana? Mira, a mí me toca lo que llamamos el ritual de las exequias, ¿no? Eh, el ritual de los funerales, ¿no? Y a veces cuando también tenemos que ir a las casas o a las funerarias, vemos a las personas vestidas de babalao o vamos a las casas a dar una bendición a las casas y yo les pregunto, la gente me dice, no, Fray, es que sentimos voces, ruidos. Ujú. Y yo les pregunto, pero ustedes no practican nada que no sea el cristianismo puro. No, 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 Fray, no. Nosotros somos católicos. Ah, pero yo, con el ojo que me queda, miro atrás de la puerta una uyama con una cinta y un cuchillo. Y ya yo sé que son santeros. ¿Qué significa eso? Son pidiendo la protección de estos presuntos espíritus lucumí, que ellos los ocultan con nuestros santos cristianos católicos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un sincretismo
y Dios es pureza. Dios es celoso. Dios quiere que se le ame a Él, que la única adoración se la demos a Él. Entonces, vemos, ok, yo voy con mi hábito, es un hábito religioso, ¿no? Muy poca gente me ha visto en el tigre de paisano, pero también vemos entonces estos santeros de blanco, eh, eso es una desviación, eso no es de Dios. Todo lo que hemos visto, incluso en los billetes venezolanos, los símbolos, la heráldica, que es la ciencia del estudio de los blasones, de los escudos, ellos hablan. El quien no sabe, evidentemente, no se va a dar cuenta que están usando este tipo de imágenes para idolatrarlas a ellas. Em, una cosa es el baile de San Juan, que es religiosidad popular, el 24, y otra cosa es la santería, el babalao, el lucumí, eso. Y lo otro es que no todo el que dice Señor, Señor, hermano Luis, está con Dios. ¿Cómo vemos la presencia del demonio? En dos formas. Es el padre de la mentira y el padre de la división. Donde no hay unión, ahí está el demonio. Y se van a poner bravos algunos hermanos de las sectas evangélicas. Los evangélicos acá en Venezuela, con algunos obispos, se prestaron para defender, idolatrar a este régimen, sobre todo los evangélicos que están recibiendo dinero. Entonces se han enriquecido y entonces en cada cuadra encuentras una iglesia evangélica diferente a la otra. Ya se pone como un negocio para recibir de Nicolásito Maduro, que es el vicepresidente de la comisión religiosa. Bueno, tú sabes esos nombres que le ponen acá. Y entonces vimos un mes antes o días antes de que Nicolás Maduro fuese atrapado, como toda una legión de evangélicos, pastores evangélicos, haciendo esos ritos que no son cristianos. No terminamos de entender que esa cuestión de tirarse en el suelo, de hablar entre comillas en lenguas, más que algo cristiano, parece una posesión de santería. Una posesión de santería. Moléstese quien se moleste. Hay que decir. Entonces, tenemos que volver al Sagrado Corazón de Jesús. Y, ok, se ha dicho mucho, María Corina lo ha dicho. También, esto es una guerra espiritual, pero uno de los primeros que dijo esto fue mi querido José Palmar. José Palmar. Uno ya lo venía diciendo, varios sacerdotes lo venían diciendo, varios frailes lo venían diciendo, pero ya es visual. Podemos tocar la presencia espiritual, tenemos que invocar la fuerza del Espíritu Santo, que nunca nos ha dejado, cuidado, sino que el problema acá, que a pesar de lo que está pasando, todavía muchos venezolanos siguen haciendo estos ritos y lo que hacen es perder su alma y perder el país. Luis. ¿Ha acompañado a personas afectadas espiritualmente por el ocultismo? Uy, eso es todos los días. Cada diócesis debe tener su exorcista. Aquí el problema es que, bueno, algunos obispos o algunos sacerdotes no creen en la presencia del demonio. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, el señor obispo manda a hacer una formación de casi 3 años para detectar, para el exorcismo, para ese tipo de cosas. Y lo comenzamos 30 entre sacerdotes y religiosos. ¿Sabes cuántos quedamos? Este fraile nada más. Y el padre asignado al exorcismo es un padre enfermo. Tú sabes que un exorcismo no se puede hacer
si está muy débil, y es un padre mayor, aunque el derecho canónico dice que debe ser un padre, uno de los más antiguos en la diócesis, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? A diario vemos este tipo, lógico, nosotros se hace una triada para determinar si es una posesión real. ¿Cuál es esa triada? Bueno, primero se visita la casa o el sitio, uno mira, ve al presunto poseso o posesa y envía primero a un neurólogo y psicólogo y también a un médico internista. Si los informes neurológicos, psicológicos y médicos dicen que no tiene nada, entonces allí uno llama al exorcista, ve el caso y actúa. Ahí hay que ser muy prudentes. Pero yo tengo una tesis, Luis, tengo una tesis, que toda enfermedad la produce a veces el maligno, aunque sea natural. Y es por eso que vemos que Jesús hace los milagros de gente tullida, gente, porque Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos. Y entonces, en esos casos de enfermedades naturales, hay como una oración, por decirlo así, que sería un exorcismo menor y pues que puede hacerla eh, un bautizado, un religioso, una religiosa, que son las oraciones de liberación. Pero nunca hacerlo solo. Mientras estás haciendo la oración de liberación, afuera debe haber un grupo acompañando haciendo el rosario, haciendo alabanzas. Y bueno, personas, sí, sí. eh, he visto, no sé si quieres que te cuente algún caso, ¿no? Sí, 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 cuente, padre. Bueno, em, uno es muy popular acá en la ciudad. Y a eso de la 1 de la madrugada suena mi teléfono y me dice, mire, Fray, hay un poseso que lo tienen así, así en una urbanización. Lógico, yo quise andarme por el protocolo, llamar al padre exorcista, llamar al padre em, párroco, al obispo, pero a esa hora no estaban activos. Y es allí como cristiano, como bautizado y como consagrado, tomo la decisión, con ritual en mano de liberación, agua bendita, un rosario y una cruz, me llevan al sitio. Cuando llego, consigo al presunto poseso en el medio de la calle, en una urbanización cerrada. Estaban los hermanos evangélicos alabando, rezando, y lo tenían amarrado, amordazado. Y yo dije, no me bajo hasta que esos hermanos evangélicos alborotadores salgan y necesito 4 hombres fuertes y me lleven al joven, perdón, y me lo van a desamarrar. Solamente me lo van a agarrar. Y bueno, me lo llevaron, conversé con él, cómo uno detecta que puede ser el demonio cuando te habla cosas personales, cuando te habla cosas personales. Y uno generalmente tiene en un bolsillo agua natural y en otro bolsillo agua bendita. Cuando echo el agua natural no hace nada. Ajá. Cuando echo el agua bendita comienza a gritar. Bueno, eh, hago la oración de liberación, la oración de San Benito, el exorcismo completo de San Benito y el muchacho muy fuerte, uy, tiraba a todo el mundo ahí en la habitación, como a la hora, el muchacho reaccionó, me dijo que quién era yo, estuvimos conversando, hablé con él andaba en unas prácticas de santería, había venido de un ritual que estaba bajando acá en Venezuela, que si el negro Felipe, que si María Lionza, unas entidades ahí medias raras, y bueno, yo le dije, le di una medallita de San Benito, ¿no? Le di, bueno, ahora tiene que confesarse y me viene a misa. Bueno, es uno de nuestros colaboradores ahora, ¿no? Entonces, es por decirte un caso, un caso. El otro Por caso, ahí, dime. ¿quedó liberado este hombre?
¿Su muchacho? Él pasó luego al exorcista, al padre Medina, porque uno como fraile nada más puede hacer, la liberación, pero por si acaso, entonces mandamos al internista, ¿no? Al cirujano, ante el Santísimo. Entonces, yo particularmente remito. Esto fue un caso de emergencia que tenía que actuar inmediatamente y bueno, se logró. Siempre hubo otro que ahí fue en una ciudad cercana al Tigrito, una muchacha, eso decía de todo, una fuerza rompía toda la casa, había venido de Canadá, no digo, no decimos nombre por prudencia, y cuando me vio me reconoció. Y esa era una posesión de primer grado, ¿no? Entonces hablé con el padre exorcista y mire que el padre exorcista salió herido. Los golpeó, los tiró. Ese caso no sé cómo quedó, no sé cómo quedó. Sí sé que el padre, salió herido, eso fue en el Tigrito. Otro caso, hermano Luis, que es una advertencia muy importante. Cuando la pandemia, que no había chance de enterrar a nuestros muertos, se cremaban, ¿no? Y quedó esa costumbre de cremar. La gente guarda las cenizas en las casas. Y entonces la gente acude. Cuando hubo la pandemia, mira que escuchamos ruidos, escuchamos esto, escuchamos el otro, y uno va, y mirando, rezando, asperjando agua bendita, ¿y esta habitación qué hay? No, no, ábrame esa puerta. Y vemos 4 o 5 portacenizas. Digo, ¿qué es esto? No, las cenizas de nuestros familiares. No, no las tenga. Un hogar no es un cementerio. Deben darle cristiana sepultura también a la ceniza, porque las cenizas son cuerpo presente. Aunque la iglesia, por cuestiones sanitarias, permite la cremación, pero exhorta encarecidamente en las rúbricas del ritual de exequia a que las cenizas sean depositadas. Y bueno, eh, no sé si fue casualidad o no, ellos hicieron, yo fuimos al cementerio, se depositaron las cenizas y nada, se desaparecieron los ruidos. Poltergeist, que los poltergeist son reflejos de nuestra mente y movilizan otro, pudo haber sido, pero todo lo que es un disturbio, aunque tenga una explicación científica, pero ese disturbio perjudica al ser humano, es una manifestación. Fray, ¿qué niveles de usted mencionó que era el, grado uno? ¿Qué tipos de grados hay de ataques del demonio? Posesión, infestación y dominación son los grados, ¿no? Por supuesto, el grado uno es cuando ya hay una manifestación viva que ve los estigmas. em, eh, no se nos manda a hablar con el poseso ni con el demonio, no, no, nunca, jamás, jamás, porque caeríamos en las trampas. Puede haber posesión, primeramente, obscenas, palabras obscenas, groserías, adversión a lo sagrado, eso es un primer nivel. Cuando una persona, por lo menos, yo estoy en las funerarias y dale Señor el descanso eterno, brille para ello la luz perpetua, descanse en paz, que así sea, y uno reza el Padre Nuestro, asperja el cuerpo, no el féretro, y después con el Ave María, uno, perdón, asperja a los presentes. Y cuando alguien hace así o se va, ya allí hay una manifestación. Sobre todo lo hacen mucho los evangélicos, estas sectas. Y yo les digo, es agua, agua natural, agua normal, ¿por qué vas a rechazarla? Entonces, cuando ya ese rechazo a las cosas santas, ya hay un primer nivel.
Luego hay un segundo nivel, que es la infestación. Puede manifestarse en objetos que tú vas, bueno, mucha gente va al Amazonas y compra objetos, que sí, de naturaleza aborigen. Son muy bonitas, qué tal cosa, y la llevan a su casa y la colocan allí. Allí ya hay una manifestación. También se manifiesta, eso es infestación. Puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser una casa, un lugar. Y por supuesto, ya la posesión en sí, que es hablar en lenguas que nunca había hablado la persona, tener una fuerza extraordinaria, en algunos casos la levitación, eso no la levitación nunca la he visto. Sí he visto la fuerza extraordinaria, el hablar en lenguas y conocimientos de cosas que esa persona nunca había tenido. Y por supuesto, cuando se pregunta quién está allí, el nombre del demonio. Ya uno inmediatamente se ubica y le dice ya al exorcista, mira, estamos tratando con fulano de tal. A veces, por supuesto, son problemas psicológicos, pero en esa triada hay su manera de descubrirlo, ¿viste? Hay su manera. También he visto casos de una niña. Ahorita la niña tomó la primera comunión la semana pasada, antes del terremoto, muy bella, no podía dormir, lloraba, entonces entraba como en un trance. Para ese entonces tenía 9 a 10 añitos, tenía ella, más o menos. Y me mandaban los videos. Y bueno, entre rezar, liberación, conversar, bendecir la casa, los problemas familiares, hoy la niña es tremenda estudiante, está incorporada a la iglesia, porque a nivel psicológico no le encontraban nada. Entonces ya eso es una, como una tensión, aquí está pasando algo. ¿Qué pasa? Ok, yo tengo que hacer esto por razones de emergencia, pero quien debe hacerlo es el que es autorizado por el señor obispo. Lo que pasa es que en muchas diócesis está ocurriendo este vacío. Entonces, el llamado es a nuestros señores obispos a preparar mejor a los presbíteros, a los religiosos y preparar un exorcista que esté ahí pendiente en la diócesis. Porque, ¿cuál es el mayor éxito, hermano Luis, del demonio? No, no te imaginas cuál es. ¿Sabes cuál es? Hacer creer que él no existe. Ese es el mayor éxito. Pasar por desapercibido. No es como Hollywood. Ah, tira cosas y eso. Hay tal vez sus casitos ahí, pero no, él es calladito. Hay una película, eh, no me recuerdo el nombre, eh, norteamericana, de un preso que iba a la silla eléctrica. Yo la recomiendo porque está basado, ¿cómo se llama? Nefarius. Nefarius, gracias, gracias. Nefarius es el mayor ejemplo, uno, de la no creencia de nosotros religiosos y sacerdotes. Se burló del sacerdote el sacerdote, tú sabes, moderno, el sacerdote que está eh, con la gente. No, no, Pamplinas ese sacerdote. Pamplinas, en serio, perdió la vocación. Y cómo actúa el demonio. Por eso que debemos prepararnos muy bien, no para estar sacando demonios por todos lados, sino para estar alerta, porque esto es una guerra espiritual que estamos viviendo en el mundo y mucho más en Venezuela, mi querido Luis. ¿Por qué cree que cuando un pueblo pierde la esperanza, muchas personas terminan buscando respuestas en estas prácticas? Sencillamente porque la jerarquía no ha sido un referente. Es increíble. Yo puedo tener la fe, pero si no tengo un buen pastor,
sea sacerdote, sea obispo o sea religioso, entonces eh, ese vacío lo llena otra persona. El gran problema que ha tenido Venezuela es que hemos visto varios obispos, y ustedes que me están viendo, señores, saben quiénes son, o van a servir a Dios o van a servir a quién. Dios, o eres frío o eres caliente. Intermedio te vomito y no hay nada más asqueroso que un vómito. Date cuenta que en estos días, hablando con un sacerdote muy joven, él me dice, frailecito, los pastores a veces los pastores nos hemos quedado sin pastor. Yo me siento sin pastor. No voy a decir la diócesis, no voy a decir, y yo, uy, ¿cómo es eso, hijo? Bueno, es que nuestro obispo no está actuando como un pastor y entonces los pastores necesitamos un pastor. Por eso es que la gente mantiene su fe, pero entonces se mezcla. Y no es religiosidad popular, sino es sincretismo religioso. Algunas se pasan a las sectas y otros, manteniendo la fe cristiana católica, van a otras creencias creyendo que eso lo permite la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una buena orientación, porque en las iglesias se está dejando, en algunos momentos, se está dejando hablar de Dios y se está dejando hablar del maligno. No nos dé pena. Tenemos que reconocer lo que está pasando y eh, el pueblo se ha mantenido, gracias a Dios, en su fe muchos, y los sacerdotes de abajo, de parroquia, los conventos, las monjitas, los frailes, nos hemos mantenido abajo, mientras algunos, no todos, gracias a Dios, algunos obispos que son los más mediáticos, salen en los medios, están haciendo política. Entonces la gente ve y dice, bueno, ¿cómo es eso? Este obispo, que es el pastor nuestro de la Iglesia Católica, está defendiendo a un Nicolásito Maduro, está saliendo al lado de un Maduro. ¿Qué es eso? Ah, no. Entonces, yo no, entonces la famosa frase de las personas, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Desde la fe católica, ¿qué consecuencias puede tener para una nación apartarse de Dios? ¿Y qué diferencia existe entre la verdadera fe cristiana y estas propuestas espirituales? En la palabra de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se sentía orgulloso, ¿no? Sabio, poderoso, y se fue apartando de Dios. Dios le dio todas las bondades, las riquezas, para que el pueblo de Israel administrase toda esa riqueza. Y como se apartó de Dios, cayó en desgracia y no se supo administrar. No se supo administrar y cayó en lo más bajo. Y fue ahí cuando Yahvé le envía entonces a otro pueblo superior para gobernarlo. Y entonces el pueblo de Dios decía, Señor, pero ¿por qué nos mandas a ser esclavos? Bueno, eres esclavo por ti mismo, porque te di de todo, no supiste administrarte. Cuando vuelva la mirada hacia mí y cuando aprendas a administrarte, será libre. Es lo que está pasando en Venezuela, Luis. Venezuela, Dios, una tierra de gracia, le dio todo, todo. Le dio incluso gracias a los hermanos españoles, que ahora está en crisis de fe, a los hermanos, nos dio la fe en el único Dios, en Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado? Se ha desviado con toda la riqueza, pudiéndose administrar todo. Bueno, resulta que nos está administrando en este momento otros, que son los norteamericanos, que yo hasta este punto no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Lo que sí sé que son los que están ayudando más a salir de este país. Ya veremos más adelante cómo se soluciona la cosa, pero escuchamos a algunos políticos, esos pitiyanquis que vienen a llevarse el petróleo, esos pitiyanquis que vienen a... Ajá, pero ven acá. Y los 26 años, 27 años que la izquierda, el chavismo,
esguazó a Venezuela, se llevó de todo. Ahora resulta que vienen los Estados Unidos en una presunta ayuda humanitaria, que sí lo hizo, se llevó preso al mayor narcotraficante de América y a su esposa, y ahora entonces vas a decir que te está robando. Vamos a ser claros, toda esa movilización de barcos y todas esas cosas, eso no fue gratis. Pero yo pienso que en Venezuela debe reponerse en el hilo constitucional y Venezuela no está preparada. Ni las Fuerzas Armadas, que lo hemos visto, son los primeros saqueadores que hemos visto en Vargas, en La Guaira, ni los políticos que tenemos, tanto del gobierno como algunos alacranes de oposición, están para gobernar. Aquí necesitamos no reconstruir el país, una Venezuela nueva, de mente, de cuerpo y de alma. ¿Sabes, Luis, qué tengo yo como teoría? Que esos 8 millones de venezolanos que están en el extranjero, de esos 8, los más preparados, los más fuertes, son los que van a venir a gobernar a Venezuela. Porque los que nos hemos quedado acá, de repente nos hemos dejado llevar por todas las sinvergüenzuras que está pasando en Venezuela. Es una teoría, es un análisis que hacemos en oración, pero podría ser como ha pasado en países como en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos que salieron fueron de Italia, regresaron y son los que están levantando a Italia. Ahí tenemos también a una Georgia que lo dice, amo a Venezuela porque Venezuela es una segunda Italia, porque sabe que ahora hay muchos hijos de italianos en Italia que están trabajando en Italia. Podría pasar eso. Si esta entrevista te está ayudando a comprender una realidad que pocas veces aparece en los grandes medios, ayúdanos compartiéndola. De esa manera podemos seguir realizando contenidos como este. Fray, después del terremoto, ¿qué fue lo primero que encontró al llegar a las zonas afectadas? ¿Qué historias lo marcaron más? El que había personas vivas debajo de las construcciones y ver el pueblo salvando al pueblo, sin instrumentos, sin herramientas. No había ninguna guardia, ningún policía, nadie, solamente los vecinos. Eso es lo que a mí me impactó más, Luis. Mi estadía fue muy poca, pero al primer momento vi eso. Yo digo, bueno, ¿dónde están las autoridades? Las autoridades estaban en las alcabalas, revisando los envíos, revisando los camiones y algunos saqueando, algunos saqueando. Es la solidaridad del vecino. Es ahí donde comprendemos que el vecino es tu familia. ¿Quién es mi prójimo? Este es mi prójimo, el que está al lado de mí. Quedé impactado, primero porque es como una zona de guerra, como una cosa, Luis, es verlo en los medios y otra cosa, oye bien lo que voy a decir, y otra cosa es verlo y olerlo. ¿Me entendiste, no? Y olerlo. Entonces es allí donde te marca a ti no perder la esperanza, no perder tú mismo la fe, porque te haces preguntas y sabes que Dios no mandó esto. Esto fue una negligencia que ya en el 2006, no me acuerdo el estudio que se hizo, un estudio serio que se hizo, que allí no deberían construirse más viviendas ni edificios, que tenía que todo el estado La Guaira o Vargas, como lo quieran llamar, porque aquí en Venezuela, imagínate tú en Italia, las vías tienen 2000 años, 3000 años de nombre y acá viene un gobierno y viene otro gobierno y le cambia el nombre, ¿no? Se hizo un estudio que no debía construirse y ya se sabía de estas dos fallas. Mira, estaba viendo una noticia hace rato que se llevaron el sensor
del sismógrafo del Instituto de Investigación para Sismología en Venezuela. Y lo más cumbre, por favor, la señora de la comunidad del VC, del centro chavista, que lo tiene en resguardo, entréguelo. ¿Te parece a ti eso lógico? Entonces, otra cosa que me impactó es ver montañas de ropas y cómo los militares se estaban vistiendo con ellas. Eso, esas dos cosas. Tal vez si me hubiese quedado más, eh, sería más eh, impacto, ¿no? Pero eh, el ver al pueblo salvando al pueblo me impactó. Muchas personas cuando ocurre una tragedia como esta se preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué le respondería, Fray? ¿Qué enseñanza espiritual cree que puede dejar un acontecimiento tan doloroso? Dios está allí, siempre, no desampara. Lo que pasa para comprender esto es, vamos al Génesis. Dios le dice al hombre, miras todo esto que tienes acá, administralo, administralo bien y yo te voy a favorecer. Pero ¿qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Qué pasó en Vargas? ¿Qué pasa en Vargas? Gracias a Dios tenemos la ciencia. Fe e ratio, decimos en latín. Hay un documento de San Juan Pablo II, Fe y Razón, ¿no? Que es la ciencia y la razón. Si Dios ahora nos dio la capacidad de saber dónde hay desastres naturales, los desastres naturales siempre han existido, porque el planeta está vivo, se mueve constantemente. Dios nos dio la capacidad de saber dónde poder construir y dónde no poder construir. Y si vas a construir, construye con las medidas de seguridad antisísmica adecuadas. Si Dios te dio esa capacidad y entonces vuelves a construir en Vargas, por lo menos el urbanismo Hugo Chávez Frías, creo que eran 17 edificios, todos se cayeron. Vamos a hablar claro, Vargas se hizo prácticamente nueva después del deslave, después de la inundación. Son edificios nuevos, edificios nuevos. Volvieron a construir allí, vas a ver los constructores, el 50% se lo embolsillaron, malas construcciones. Yo estuve al frente de las Torres del Silencio. No conoces a Venezuela, ¿no? En No, no. Venezuela, Luis, hay dos torres parecidas a las Torres Gemelas en Nueva York, que ya no existen. Son dos inmensas torres, ¿no? Que en su momento fueron las más altas del mundo, construida y el dictador supuestamente Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, él hizo la mayor infraestructura a nivel nacional, edificios, viviendas, urbanismos. Luis, ni una piedra se le cayó a esos rascacielos, ni una piedra. Cuando hacemos un análisis, ok, sí, cayeron algunos edificios viejos, pero cuando hacemos un análisis, el 70% de las edificaciones que se vinieron al suelo fueron edificios nuevos construidos después del 1999. ¿La culpa es de Dios o la irresponsabilidad del ser humano? Sí, es doloroso lo que ha pasado. Mucha gente de fe se nos fue, está en presencia de Dios, pero también debemos hacer un análisis de vida, un análisis de vida. Dios nos dio la capacidad de discernimiento, Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para administrar la tierra. ¿Estamos administrando bien los recursos en Venezuela? Ahí está mi respuesta. Después de todo lo que ha vivido, ¿tiene esperanza para Venezuela? ¿Qué tendría que cambiar para que el país vuelva a levantarse?
¿Y qué papel tiene la Iglesia en esa reconstrucción? En estos días, hablando con el licenciado Ernesto Paracaima, él me decía algo. Yo soy su padrino, ¿no? Y él me decía, padre, acá la parte humana y educativa deben tomarla las ONG, deben tomarla la iglesia, la parte de la salud que ha demostrado mucha capacidad, y la vigilancia tienen que ser los militares. Bueno, el problema es que no tenemos militares, pero muy fascinerosos. Esperanza, sí hay, porque como hemos visto policías saqueadores, como hemos visto un gobierno que miente, que dice que sí, sí, no sé si viste la última entrevista que le hicieron a Delcy y los periodistas la confrontaron y le dijeron mentirosa, mire, señora Delcy, usted está diciendo que están todos apoyados, pero nosotros hemos estado en la zona cero y no hemos visto nada de eso. Incluso maquinarias que detuvieron para no escarbar, eso fue por un lado. Pero también vimos a gente ayudándose, apoyándose, colaborándose. Tengo un pan, toma este pan para ti. Vamos a compartirlo. No te conozco, mucho gusto, soy fulano de tal. ¿Quién está allí? Mi familia, yo te ayudo. Al ver ese tipo de, de gestos, Venezuela tiene esperanza. Así como la esperanza del diluvio, cuando el diluvio limpió todo y quedaron unas personas con un gran corazón. Ok, la Biblia trabaja también en algún lenguaje simbólico que hay que saber interpretar, tú sabes, la exégesis y la hermenéutica bíblica, ¿no? Evidentemente quedaron mucho más de ese diluvio y comprendieron que había esperanza. Esa es la esperanza que tiene Venezuela. Muchos están hablando que viene María Corina, llegó María Corina, no está llegando, no. No hay que desviar la atención. La atención ahorita es con los damnificados, con los sobrevivientes, que no aprovechen a hacer política. Ni siquiera María Corina, ni siquiera María Corina, que no creo que ella se preste para esto. No creo. Sabemos que hay laboratorio de ambos lados, pero hay esperanza, Luis. Porque hemos visto en el lado nuestro, yo te mandé unos videos desde Cáritas Nacional. Mira, Luis, es un batallón. Jóvenes. Te cuento una anécdota. Un pastor evangélico me dice, nosotros recogimos esto. Ah, bueno. Y lo hemos traído a la iglesia católica porque sabemos que ustedes lo van a llevar al sitio. No queremos entregárselo a nadie. Eso es esperanza, en que un fraile se una a un pastor evangélico y se den la mano y ambos recojan para reconstruir a un país. 5 panes y 2 peces. Da el número 7. El número 7 en la Biblia significa muchos, muchos. Cuando Jesús, él multiplicó los panes y los peces, ¿qué estaba diciendo en ese momento? Que yo vengo a darle alivio a todos, a muchos. Y esa es la esperanza. Las puertas de nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia es Madre, estarán abiertas, las iglesias parroquiales, los conventos, los laicos consagrados, los colegios van a servir para albergar a miles y miles de personas en esta tragedia nacional. Y no hemos olvidado de una tragedia, la de los llanos, las inundaciones portuguesas, que no se está hablando de ella, Luis. Las lluvias. Dios. Después de haber visto tanto sufrimiento, ¿qué mensaje quiere dejarles hoy a todos los venezolanos? ¿Y qué mensaje quisiera transmitir a toda Hispanoamérica? Déjame comenzar primero para Hispanoamérica.
a todos los hispanoparlantes, a todos los ítalo-venezolanos, a todos los italianos. Venezuela necesita mucha ayuda. Necesita medicinas, necesita camas, necesita colchones, necesita reconstruirse. A las instituciones internacionales, por favor, pónganse en contacto con Cáritas Venezuela. Métanse en sus páginas, vayan a Cáritas y hablen con la doctora Jané. Ahí hay un protocolo para recibir la ayuda, tanto material como monetaria, con la garantía y la seriedad de una institución como Cáritas Internacional, que lo que ustedes donen van a llegar a quien debe llegar. A la comunidad internacional, por favor, pido que a las 3 de la tarde alcen una oración, una vela, a Jesús de la Misericordia, a pedir por Venezuela. Eso de ustedes. A Venezuela, a los venezolanos, mis hermanos venezolanos. Es hora del cambio, de la metanoia, del vuelco. Ya hemos visto muchas manifestaciones. Es hora de volver a los sacramentos, a la Eucaristía, a esa fe originaria, a cambiar de mente, a dejar atrás, si algún chavista lo fue, bueno, bienvenido seas. Si eres un venezolano de bien y que quieres reconstruir el país, a dejar todas esas miserias humanas, pero también unirnos en oración. Yo creo en la oración. Dios no es un Dios castigador. Esto no es un castigo de Dios. Esto es que cuando un niño desobedece a su padre, no agarres el cuchillo que te vas a cortar, no agarres el cuchillo que te vas a cortar, y el niño lo agarra y se corta, el culpable no es Dios, no es el papá, es el niño. Dios nos estaba diciendo, salgan de esa tiranía, salgan de esa tiranía, voten masivamente a favor de la democracia, salgan masivamente. Y no hicimos caso, no hicimos caso. Entonces, va a haber una iglesia abierta a los que están todavía aún con fuerzas, vayan a las iglesias, acudan a las iglesias y a orar ante el Santísimo, por favor, ante el Santísimo, y decir esta oración. Oh Jesús, mi Señor, yo me arrepiento de todo corazón porque he ido en contra tuya, pero me comprometo aquí en tu presencia ser mejor persona, mejor cristiano y sobre todo una fe que no tenga obras es una fe muerta, porque tú eres el Dios de la vida, eres el Dios de la misericordia, eres el Dios de la unión. Te pido, Padre, que perdone mis pecados y así también yo perdonar a quienes me han ofendido. Venezuela, mantente unida en la oración. Amén. Amén. Si esta entrevista te ayudó, suscríbete al canal, compartila con otras personas y deja en los comentarios desde qué país estás rezando por Venezuela. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Gracias, Fray Luisio. Dios los bendiga en Cristo y María. Amén. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satan.